pero siempre y cuando, digamos, no colapse el motor europeo. Ahora es la situación más compleja que está viviendo la economía mundial y los riesgos efectivamente son grandes. ¿Cuál es el problema de Europa? En síntesis, en pocas palabras. El problema de Europa es un problema de alto endeudamiento de sus gobiernos. Fundamentalmente, 3 muy endeudados, Grecia, Portugal e Italia. 2 no tan endeudados como Irlanda y España, pero que también han estado, digamos, en dificultades para refinanciar sus deudas. Con un agravante, esa deuda pública, esos bonos, ese crédito que tomaron los gobiernos durante los últimos años, antes de la crisis y durante la crisis, esa deuda esencialmente está en los propios bancos europeos. Es decir, digamos, han emitido deuda estos gobiernos que las han comprado los propios bancos. En definitiva, las han comprado los depositantes de esos bancos. Son los depositantes de los bancos los que indirectamente han estado financiando a sus propios gobiernos. Por lo tanto, si los gobiernos están en dificultades para pagar esas deudas, quienes están en problemas al final son los depositantes. Y cuando los depositantes ven riesgos en sus depósitos, lo primero que hacen es tratar de sacar esos depósitos de los bancos. Algo de eso ha estado ocurriendo con algunos bancos periféricos o con algunos países, digamos, periféricos, y esos depósitos han ido terminando esencialmente en Alemania. Europa definió un proyecto político, ese proyecto político de integración, digamos, no necesariamente fue acompañado de una disciplina fiscal y de un orden fiscal, y países como Grecia, que hoy tienen una deuda de 150% del producto, o sea, deben 1,5 veces lo que producen en un año, claramente están al borde de la moratoria, al borde del default, al borde de decir, yo no puedo pagar esta deuda. Ok, el riesgo es que al no pagar Grecia su deuda, hayan bancos de Grecia, los hay, pero además de otra parte de Europa, en dificultades para luego enfrentar o, digamos, pagar los depósitos que han financiado esa deuda. La situación hoy es muy frágil. ¿En qué sentido es una situación muy frágil? En el sentido de que hay distintos escenarios posibles. Hay un escenario evidente de desintegración que se van saliendo algunos países, probablemente el candidato natural es Grecia. Hay un escenario de deuda común en donde, bueno, como Grecia no puede pagar esta deuda, como otros países también están en dificultades, lo que ahora se empieza a emitir es una deuda que es, digamos, de toda la Unión, al final del día de Alemania, pero que obviamente Alemania y sobre todo los contribuyentes alemanes, los propios alemanes, se resisten. O sea, ¿por qué deberíamos nosotros de ahora en más empezar a emitir una deuda en donde nosotros vamos a ser los principales responsables para con esa deuda de alguna manera sustituir la deuda que tienen los países, digamos, periféricos como pueden ser Grecia u otros? Más ajuste que den señales de responsabilidad y compromiso podría ser, es el camino quizás más probable, con el agravante de que algunos de estos países, como Grecia, por ejemplo, no pueden devaluar ni generar inflación para corregir los problemas, al estilo de Argentina. O sea, Argentina de repente dijo, no pago la deuda, recortó su deuda en 70%, devaluó su moneda, pero estos países no tienen moneda, hay una sola moneda, y esa moneda no se puede devaluar porque esa moneda, al final, es una moneda que, en definitiva, recoge más bien la situación de países como Francia o el propio Alemania, que están en una posición mucho más favorable que el resto. En definitiva, lo de Europa es un problema muy complejo, con, digamos, de alguna manera, manejo político muy lento. Y cuando los manejos políticos son muy lentos para situaciones como las de este tipo, a veces los círculos viciosos se van generando y no se pueden romper a tiempo. Y esa es un poco la gran duda que todos tenemos, o sea, esa es la gran incertidumbre. Eventualmente una acción decidida, enérgica, bien planteada, proactiva, podría resolver los problemas a tiempo y no crear o romper ese círculo vicioso. Sin embargo, si el manejo político de las autoridades y del Banco Central Europeo se retrasa, eventualmente podríamos tener una situación
más catastrófica, en donde la desintegración termine sacando algunos países como Grecia y otros, los problemas de los bancos sean más graves y definitivamente Europa tenga una década perdida y un motor que colapsa por un periodo mucho más largo, ¿no? Esa es un poco la situación con Europa, pesimista, muy pesimista, difícilmente, digamos, uno pueda esperar una recuperación ahí. El último motor es el de Japón. Japón, voy a hacer un par de comentarios, 20 años de estancamiento, un ejemplo de mala reacción de política ante la crisis financiera que tuvo Japón, una gran crisis financiera a finales de los 80, su respuesta fue justamente tardía y lenta, tanto en materia monetaria, quedaron los bancos zombies, o sea, muertos caminando, que no pueden prestar porque todavía tienen, digamos, dentro de sí grandes esqueletos, digamos, los problemas de aquellos que no pagaron sus deudas. El yen se ha fortalecido sistemáticamente y han acumulado mucha deuda pública durante todos estos años. O sea, uno podría concluir con Japón de que es un motor con arranques transitorios, pero que mantiene problemas más o menos permanentes. En el corto plazo se va a acelerar por reconstrucción tras el terremoto y el tsunami, pero en definitiva no es un motor, digamos, hoy relevante en la economía mundial porque ha perdido importancia y además no es un motor que vaya a acelerarse, digamos, en forma permanente. De manera que estamos volando con un motor y medio, ¿no? Con un motor y medio, China es lo más importante en todo este escenario, pero evidentemente que estemos volando con un motor y medio, cualquier problema, cualquier tormenta eventualmente nos podría llevar a un aterrizaje forzoso. Y en ese sentido, si bien no estamos en lo que podríamos llamar el fin de este ciclo largo de crecimiento y bonanza que ha tenido Uruguay desde 2003, impulsado por lo que pasa en el mundo, no estamos probablemente cerca del fin, sí estamos con muchos mayores riesgos de los que hemos tenido en situaciones anteriores. Quizás riesgos comparables a los que hubo durante el 2009, fueron riesgos que significó que la economía, o 2008, que la economía durante el 2009 creciera poco, 3%, que el dólar de repente tuviera un salto de 19 pesos a 24, que eventualmente, digamos, hubiera algunos problemas desde el punto de vista, digamos, del crecimiento de la demanda interna que se desaceleró, pero en definitiva es ese el escenario que hoy podríamos estar viendo a nivel de, digamos, de lo que viene de la economía mundial. Por ahora, en general, lo que estamos percibiendo, lo que plantean el Fondo Monetario Internacional y otros bancos, digamos, es una desaceleración sin una recesión, es decir, digamos, no es esperable una situación como la del 2009, que fue un año de contracción de la economía mundial, la primera vez en 60 años, sino que después de un gran 2010, lo que uno podría esperar en el 2011, estamos observando, es una desaceleración en el crecimiento mundial, algo así como el promedio histórico, y una cifra parecida para el próximo año. Más allá del 2012, la verdad es que es muchísima incertidumbre y nadie se atreve, digamos, a hacer un juicio muy contundente a esta altura. En definitiva, de este motor y medio surge que una parte de esto, por lo menos la mitad, viene de China y otra partecita viene del resto de los países emergentes y el resto viene esencialmente de Estados Unidos. Con eso es lo que, digamos, nos permite crecer a estas tasas. ¿Continuará cayendo el dólar en el mundo? Esa es una gran pregunta. El dólar lleva cayendo en el mundo 9 años, desde febrero del 2002. ¿Ah? Ahí partió el debilitamiento del dólar. Es parte de lo que nos ayudó. Si el debilitamiento del dólar hubiera ocurrido en el 2000 o en el 99, quizás nos hubiéramos salvado y no hubiéramos tenido una crisis económica como la que tuvimos. O sea, y tampoco quizás Argentina la hubiera tenido. O sea, el dólar empezó a debilitarse en febrero del 2002, en parte por lo que se llama esto que mencionaba antes, el desacople. Países desarrollados creciendo poco, los rojos, Estados Unidos, en el extremo es Estados Unidos, digamos que crece poco, y los países emergentes creciendo mucho, en particular China creciendo mucho. O sea, en el fondo, que el dólar haya estado declinando a nivel global es en esencia el reflejo del diferencial de crecimiento entre China y Estados Unidos. Cuando un país como China crece tan rápido y Estados Unidos crece poco, eso se traduce en muchas cosas, entre otras
en que su moneda, la moneda china, se va fortaleciendo y la de Estados Unidos, en este caso, debilitando. Parece, en principio, que este desacople, estos diferenciales, como decíamos previamente, no van a cambiar. Un motor muy fuerte, el de China, un motor, digamos, todavía media máquina de Estados Unidos, debería continuar y en parte, digamos, toda alza en el dólar a nivel global podría ser vista más como un efecto, como un elemento transitorio más que un elemento permanente. O sea, quizás tengamos todavía 4 o 5 años más, en términos más estructurales, de debilitamiento del dólar a nivel global, o sea, de caída del dólar a nivel global. Con saltos, en el 2009, ante la crisis mundial, digamos, el dólar se fortaleció, pero fue una situación transitoria, que luego se revirtió. Bueno, eventualmente ahora, si enfrentamos un 2012 un poco más complejo, el dólar podría eventualmente fortalecerse a nivel global, pero la tendencia más estructural que viene de este escenario parece no estar, por ahora, en entredicho. En materia de commodities hay una gran pregunta que a todos nos da vuelta en la cabeza, aquellos que han estado en la producción cercana, digamos, ya sea en materia de ganado, de granos, etcétera. Todo el mundo se pregunta, bueno, los $4 para el novillo gordo, ¿se mantienen o no se mantienen? Los $500 para la soja, ¿son permanentes o son, digamos, o estamos cerca de que se produzca un ajuste? Lo mismo uno podría decir para el arroz, etcétera, continuar la celulosa y demás. Por eso a veces se llama burbuja, o sea, algo que se infló, sin mucho justificativo, quizás de un modo irracional, no bien justificado en los fundamentos, se infló y de repente se pinchó. ¿Ya? Esa es como la pregunta que todos tenemos envuelta. Bueno, estos precios de materias primas, ¿son una burbuja o es un superciclo simplemente? Un ciclo largo, como hemos tenido otros en la historia de la economía, que hacen, digamos, que por algunas razones los precios de las materias primas se mantengan altos. Mi conclusión, digamos, un poco de hacer el análisis, de mirar lo que está pasando, es que deberíamos más bien concluir que estamos en un superciclo, en un ciclo largo de precios altos de materias primas, definido fundamentalmente por 3 razones. Una, la presión de demanda de los asiáticos. 2, el mismo dólar débil. Que tengamos un dólar débil, es como el dólar débil es como un velo, yo le llamo el velo verde. De repente no nos deja ver, digamos, las cosas que están pasando, nos ocultan las verdaderas cosas. O sea, que el dólar haya estado débil en el mundo es parte de que los precios de nuestros activos inmobiliarios, de nuestras casas, de nuestros departamentos, suban en dólares, nos sentimos más ricos. Pero la verdad es que es, más que del alza del activo inmobiliario, o más que del alza en algunos casos de los precios de las materias primas, es simplemente el reflejo de que el dólar se ha debilitado, que ha habido más inflación en dólares, ¿no? Hay otra parte más estructural, por eso menciono 3 factores. Pero efectivamente, parte de lo que ha ocurrido con precios altos tienen que ver con esa misma debilidad del dólar, sobre todo frente al yuan, la moneda china. Ha tenido que ver con mucha presión de demanda asiática, con ese gráfico que veíamos de que el mundo creció durante estos últimos años a una tasa por encima del promedio histórico, salvo la crisis del 2009, y también tiene que ver a veces con políticas comerciales de algunos países. ¿Ustedes qué creen que pasa cuando Argentina impone detracciones a las exportaciones o cuando limita la exportación de ganado? ¿Eso significa que los precios van a subir o van a bajar en el mundo? Van a tender a subir porque son restricciones a la oferta, restricciones a producir más, restricciones, digamos, a que aumente la producción. Y por lo tanto, ese tipo de políticas comerciales, que uno las puede entender en Argentina, pero también las entiende en Indonesia, que prohíbe de repente la exportación de arroz. Bueno, todo ese tipo de restricciones lo único que hacen es imponer, digamos, o elevar más los precios en el corto plazo, limitar, digamos, la capacidad de producir. Eso nos hace pensar, estas 3 razones, que los precios seguirían altos, pueden tener ajustes, de repente el ganado cae 10% o 15%, como ha pasado, digamos, en ciclos recientes, pero la situación más de largo plazo de precios altos que viene desde hace un tiempo, digamos, no debería cambiar y no estaríamos en una burbuja. Aquí tengo un gráfico simplemente de qué le pasa al dólar o a las monedas principales frente al dólar y a los commodities. Hay una parte del alza en los commodities que tiene que ver con este debilitamiento global del dólar, ¿no? Y eso, digamos, partió justamente en el 2002. Me he preguntado 1000 veces qué hubiera pasado
si estos 2 años, en vez de haber empezado aquí el debilitamiento global del dólar, hubiera empezado en el 2000. Quizás la paridad peso-Argentina 1 a 1 con el dólar todavía habría estado, digamos, viva. Quizás no hubiéramos tenido crisis financieras. Pero bueno, lo que ocurrió fue que partió ahí porque las políticas de Estados Unidos en materia monetaria fueron más agresivas desde el 2002 en adelante, y eso ya era tarde, digamos, para aquellos países que no habían logrado enfrentar lo que estaba pasando antes, que era un periodo de gran apreciación del dólar a nivel mundial y de fuerte caída de los precios de las materias primas que ocurrieron durante los años previos. O sea, un componente importante, esto se los puedo decir este año, el próximo, las próximas veces que nos veamos, un componente importante para entender los precios de las materias primas, los precios de los productos agrícolas, un componente importante es el crecimiento, y ahí China juega un papel importante, y otro elemento fundamental es lo que le pase al dólar frente a las principales monedas. Un periodo de dólar más o menos débil a nivel mundial significa precios que se pueden sostener altos en materias primas. Finalmente, del escenario que les planteaba de Estados Unidos, de un crecimiento lento, con vaivenes, con altibajos, con dificultades, un motor que le cuesta arrancar, también y alto desempleo, se deriva una política de tasas bajas como la propia Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, ha planteado. Y ese es un elemento que a veces se pierde de vista, es la parte positiva, digamos, de las malas cifras de Estados Unidos para países como Uruguay y otros de América Latina. Si las tasas van a estar bajas por un periodo largo, eso de alguna manera nos ayuda. En el pasado nuestros graves problemas han estado asociados fundamentalmente a periodos de alzas de tasas. Recuerden todos, la crisis del 82 fue un periodo donde las tasas de interés en el mundo subieron al 20%, a finales de los 80, principios de los 90, que la economía se desaceleró justo en el cambio de gobierno entre Sanguinetti y Lacalle, también estuvo asociado a un periodo de alza de tasas, y lo que nos pasó a finales de los 90 en parte estuvo gatillado por alzas de tasas en Estados Unidos y fortalecimiento global del dólar. Y en el 2007-2008 las tasas de interés de nuevo habían subido mucho en Estados Unidos y terminaron detonando la crisis financiera, y eso nos terminó repercutiendo. Es decir, si hoy la Reserva Federal nos está diciendo que las tasas de interés van a estar al cero por un periodo al menos de 2 años, hasta el 2013, ese es un elemento que nos juega a favor. O sea, aquí tenemos algunos vientos, digamos, que no son tan fuertes ya, digamos, tenemos el viento chino que sigue más o menos igual, tenemos el viento de Estados Unidos que, digamos, de alguna forma es más suave, es una brisa, ya no es un viento tan fuerte como lo fue en los años anteriores, y tenemos 2 vientos que no soplan directamente, que son el de Japón y el de Europa. Eso en la parte comercial, venta de productos, precios de materias primas. Pero en la parte financiera, que también es muy importante para nosotros, bueno, seguimos en este mundo de tasas de interés bajas, y ese mundo de tasas de interés bajas de alguna forma para países como Uruguay y otros endeudados nos ayuda. En ese sentido, hay elementos a favor y hay elementos, digamos, que no son tan desfavorables. O sea, el crecimiento mundial parece converger al promedio histórico, el dólar, digamos, parece mantenerse débil, los precios de las materias primas estarían en niveles altos, pero con riesgo de caída, pueden caer, ajustarse transitoriamente, y las condiciones financieras, digamos, ahora parecen más favorables, derivadas de esta prolongación en el escenario de tasas de interés bajas. Ese es el escenario como central. No es tan optimista como el que traíamos hasta ahora, es un escenario más pesimista, y donde la incertidumbre y los riesgos, las turbulencias de este avión claramente van a ser mayores. Partiendo, evidentemente, lo que más atención deberíamos tener es en China. Si hubiera un aterrizaje duro en China, cosa que parece lejos el mayor riesgo estructural, estaríamos en problemas, pero eso hoy parece, digamos, tener una probabilidad baja de ocurrencia. El efecto, digamos, el mayor riesgo cíclico más de corto plazo es lo de Europa, y como ya les mencionaba, respecto a Europa, el hecho de que haya una reestructuración desordenada que golpee a los bancos es altamente probable, y de consecuencias difíciles de dimensionar. ¿Por qué difíciles de dimensionar? Porque aquí se trata sobre todo de un manejo político y un manejo de las autoridades. Si las autoridades se manejan bien y diseñan un plan razonable,
podemos acotar los efectos. Pero si van detrás de los hechos, son reactivos, no matan o no rompen el círculo vicioso, cosa que en Europa es mucho más probable que en Estados Unidos, por eso hay que ser un poco más pesimista, digamos, lo que podríamos tener es claramente un impacto mucho más fuerte en la economía mundial. Hay riesgos en Estados Unidos de nueva recesión, de crisis fiscal, pero no son los más importantes. Los dos más importantes, uno de baja probabilidad es el aterrizaje en China y otro de probabilidad más alta y de consecuencias bastante inciertas es el de Europa. ¿Cómo está Uruguay para enfrentar este escenario? Bueno, la gran conclusión, Uruguay acumula, digamos, 9 años de crecimiento ininterrumpido, una tasa promedio de casi 6%, beneficiado por 3 razones. Por algunas reformas y una validación del modelo económico previo por parte del nuevo gobierno que ha ayudado a que probablemente el crecimiento potencial de Uruguay sea un poco mayor, no sabemos cuánto, pero un poco mayor. Es decir, hay en la legitimación del modelo y en la legitimación de la iniciativa privada como mecanismo, digamos, para el desarrollo, algunas décimas de mayor crecimiento, pero sobre todo hay un gran viento a favor que nos ha beneficiado tanto relacionado con lo que ha pasado en materia de crecimiento mundial como de precios de materias primas y además en segundo lugar saliendo de una gran crisis. O sea, eso nos ha permitido que al principio tuviéramos una etapa fácil. Esa etapa fácil terminó. ¿Por qué terminó? Porque algunos desequilibrios reales y potenciales habían empezado a emerger. O sea, prácticamente no hay capacidad ociosa en el país, ustedes lo perciben en el mercado laboral está, digamos, funcionando a plenitud. Empiezan entonces, o sea, la etapa fácil en lo que planteaba Bruno, ¿cómo crecen los países? Los países crecen con transpiración y con inspiración. Transpiración es más factores productivos a la orden de producir, más capital, más empleo, más mano de obra, ¿no? Eso es transpiración. Y crecen con inspiración. Esos factores productivos se vuelven más creativos, más innovadores, más eficientes sobre todo, más eficientes. Es decir, el mismo factor productivo, la misma hora trabajada puede producir más, la misma máquina puede producir más. Bueno, nosotros tuvimos una etapa fácil que fue la de que factores productivos que estaban siendo subutilizados, porque estaba ahí el capital que en la crisis no se utilizaba o la mano de obra que estaba disponible, se la empezó a usar más. Ese periodo ha terminado, estamos en un periodo hoy más bien de capacidad ociosa prácticamente nula y donde desequilibrios como las presiones inflacionarias con el IPC fuera del rango meta o el deterioro en la balanza comercial, en las cuentas externas por el boom de gasto o incluso problemas de competitividad. Muchos de ustedes hoy ven, digamos, en sus negocios problemas de competitividad, o sea, los precios, digamos, en dólares ya no han seguido subiendo, se han quedado estables y los costos en dólares detrás han venido, digamos, socavando los márgenes. Bueno, esos son los típicos problemas de fin de la etapa fácil. Bueno, y cuando termine la etapa fácil empieza, o debería de antemano, alertarnos sobre actuar para una etapa difícil, que es generar mecanismos que permitan ir resolviendo esos problemas. Crecer más, o sea, que la inspiración y otros factores nos permitan elevar la tasa de crecimiento. O sea, desde el punto de vista más estructural, yo creo que ese es el tema más relevante. Desde el punto de vista más cíclico, lo que ha pasado en materia de actividad después de un crecimiento del producto del orden de 8,5% el año 2010, un gran año, un primer semestre un poco más digamos, que contrasta el primer semestre entre lo que fue el primer trimestre de muy fuerte crecimiento y el segundo más bien débil. Yo creo que ni una cosa ni la otra. Esta semana han salido los datos de producto y quizás se ha exagerado y el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, y el propio equipo económico ha estado, creo, en lo adecuado, diciendo que no es para exagerar lo que ha pasado en el segundo trimestre, donde ha habido elementos puntuales, pero tampoco así era tan fuerte entonces el primer trimestre en materia de crecimiento. Estamos a un ritmo de crecimiento del orden del 6%, con posibilidades de que se mantenga en el segundo semestre y que se desacelere un poco más durante el próximo. Esa es la situación, digamos, de cómo estamos parados para enfrentar la crisis. ¿Cómo nos afectaría, digamos, esta desaceleración global que no termina en recesión, esta caída eventual en los precios de las materias primas, pero que todavía se mantienen por encima de los promedios históricos bastante más altos?
Bueno, el escenario central, digamos, de desaceleración sin recesión tendría efectos negativos, pero parecen manejables y acotados. Evidentemente, menor dinamismo de las exportaciones y algunas correcciones a la baja en las materias primas. O sea, así como vamos a sufrir nosotros en materia de exportaciones y de precios de materias primas, debería sufrir también Brasil. Brasil ha estado haciendo parte de las cosas que nosotros quizás hemos sido más lentos, las ha estado haciendo un poco más rápido. Ha ajustado la política fiscal, ha restringido el gasto, ha logrado un superávit primario Brasil del orden del 4% del producto. Hoy, en este primer año del gobierno de Rousseff, probablemente la situación de Brasil, digamos, es compleja también como la de muchos países que están expuestos a lo que está pasando en el mundo, pero de alguna forma parece también estarla manejando bien, tiene espacio para bajar las tasas de interés, tiene espacio, digamos, ahora para impulsar el gasto doméstico con políticas macroeconómicas. Los efectos financieros para Uruguay no necesariamente van a ser negativos por lo que les mencionaba antes. Si se prolonga un escenario de tasas bajas como hoy está en el horizonte hasta el 2013, eso en general nos ayuda, y también el hecho de que el dólar en forma estructural pueda permanecer débil y los flujos de capitales, estos excesos de ahorro de economías como China y otros, sigan fluyendo hacia países de América Latina. En el neto el panorama es más desfavorable, pero no necesariamente representaría, como están las cosas hoy, el fin del ciclo positivo. No va a ser tan positivo ni una bonanza como la del 2010, de un crecimiento rápido, 8,5, quizás como el de este año, 6,5, pero no parece que estemos cerca de una catástrofe, digamos, como la que tuvimos, digamos, en el 2002 o en el 82. Y quiero decir que ese es un punto que todos deberíamos pensar. Probablemente el mayor desafío, los países a veces tienen que plantearse desafíos, y se los plantean. Perú, por ejemplo, se ha planteado el desafío de superar a Chile en ingreso per cápita. Y están todos los incentivos alineados en el país. El gobierno, digamos, de Alan García antes, o primero el de Toledo, después el de Alan García y ahora hasta el de Humala, alineados con ese objetivo. Bueno, probablemente de los objetivos más importantes de Uruguay sea, al menos en la parte macroeconómica y otros desafíos estructurales en materia de educación y demás, sea el no repetir una crisis como la que tuvimos en el 82 y en el 2002. O sea, probablemente los costos sociales son tan grandes que uno debería ponerle mucha atención a eso, y para eso, como vamos a ver un poquitito más adelante para terminar, el desafío de consolidar la situación fiscal es muy importante. En definitiva, lo que podríamos concluir es que Uruguay el año que viene seguiría creciendo, que el ciclo positivo no terminaría, que podrían haber aumentos en el desempleo, eventualmente puede haber una corrección en el dólar a la alza, depende un poco de cómo se maneje la situación internacional, que sea más transitoria, pero no parece en ningún caso que tuviéramos, digamos, un final abrupto en el corto plazo. ¿Cómo se ha preparado Uruguay? Supongamos que efectivamente el escenario no es, digamos, tan benigno como el que planteamos, que hay un escenario de riesgo bastante más grave, que Europa tiene mayores problemas, que eventualmente China, digamos, se desacelera más rápido y el mundo avanza a una situación un poco más compleja durante el 2012. ¿Estamos preparados? Bueno, hay que reconocer que se han avanzado en dos frentes en materia macroeconómica. Uno, se redujeron algunas vulnerabilidades financieras, la economía se ha desdolarizado y esa ha sido una gran medida, o sea, se ha desdolarizado la deuda pública, se han desdolarizado los préstamos de los bancos. Era de alguna manera la principal razón de nuestro potencial fracaso o crisis el hecho de que los bancos prestaran en dólares a personas o empresas que tenían ingresos en pesos. Esa era una situación que se arrastró hasta el 2002, que había partido en la década del 70, que nos indujo o contribuyó a la crisis del 82 y que también agravó la crisis del 2002. Eso en parte se ha ido corrigiendo, quizás no a la velocidad que lo ha hecho Perú, por ejemplo, que ha ido más rápido en esa línea, digamos, pero hay un avance en esa línea y hay un avance también en términos de regulación bancaria, en el sentido de ser más estrictos con los bancos que prestan a personas o digamos, empresas que tienen ese descalce de monedas. Se ha avanzado en la flexibilidad cambiaria, o sea, ahora cualquier evento un poco más adverso del entorno externo se corrige en parte con un alza en el dólar. Y a veces nos preocupa un poco, nos genera cierta inquietud que el dólar se mueva, pero debemos empezar a reconocer
que es parte de una forma de enfrentar mejor ese shock adverso, ¿no? Eso, digamos, si los precios de las materias primas caen, bueno, una forma de compensar es con un alza del dólar, y aquellos que están produciendo para el mercado externo tendrán una situación, digamos, menos